¿Qué onda, raza? Hoy vamos a hablar de algo sagrado, algo con lo que nadie debería meterse. Tu pensión. Tu pensión no es un regalo del gobierno, compa. Es el premio por toda una vida de trabajo. Estamos hablando de 30, 40 años madrugando, aguantando jefes tóxicos, cumpliendo horarios, pagando pasajes y rompiéndote el lomo. Ese depósito que te llega cada mes es sagrado, es tuyo por absoluto derecho. Pero, ¿y si te dijera que ese mismo premio, ese dinerito que ya te ganaste, se puede convertir en tu peor dolor de cabeza fiscal por un solo error? Y lo peor de todo, un error que cometes convencido de que estás haciendo lo correcto. Suena absurdo, ¿verdad? Pues agárrate, porque no lo es. Bienvenido al 2026, bienvenido al mundo donde el SAT vigila hasta el último peso que entra a tu cuenta bancaria. La realidad es que la mayoría de los casi 5 millones de pensionados en México no tienen la menor idea de que esto está pasando. A ver, aclaremos algo desde el segundo uno. No te van a cobrar impuestos por tu pensión y no, nadie te la va a quitar. Pero las reglas del juego cambiaron y a ti nadie te mandó el correo. Los tiempos en los que podías mover fajos de dinero en efectivo y nadie te pelaba se acabaron para siempre. Hoy te voy a dar el mapa completo para que no caigas en esta trampa y protejas el dinero de tu retiro. Soy Beto Barato y aquí hablamos de finanzas en cristiano, con matemáticas simples y cero palabras fancy. Vamos paso a paso. Empecemos por entender al enemigo. El sistema del SAT ya no es un funcionario aburrido revisando papeles en un escritorio polvoriento. Hoy en día, el SAT es un cerebro digital monstruoso, una inteligencia artificial que no duerme, que no toma puentes, que no se va de vacaciones y que no descansa ni en Navidad. Cuando el IMSS o el ISSSTE te depositan tu pensión, esa información viaja y se cruza en tiempo real con lo que los bancos le reportan al SAT. Sí, los bancos son chismosos por obligación legal. Todo queda conectado en una gran red. Y aquí es donde aparece el concepto que es el mero mole de este video. La famosa discrepancia fiscal. Te lo explico en cristiano para que veas el peligro. El SAT revisa tu cuenta y su algoritmo dice, a ver, un momento. A este compa le están entrando 15,000 pesos de pensión, pero este mes tiene depósitos por 40,000. ¿De dónde salieron los otros 25,000? Esa diferencia raza, el SAT la clasifica automáticamente como ingreso no declarado. Piénsalo como un tianguis. Le dices al encargado que vas a pagar por usar un solo puesto, pero cuando pasa a revisar, tienes 3 puestos montados vendiendo fayuca. ¿Tú crees que se va a quedar cruzado de brazos? Claro que no. Te va a cobrar los 3 y encima te va a multar por pasarte de vivo. Pero a ver, respira. No todo es para asustarse. La ley también nos da herramientas para estar tranquilos si sabemos usarlas. Todo empieza por conocer 2 números que tienes que tatuarte en la memoria. Si te aprendes estos 2 números, la neta, el 90% de tus preocupaciones fiscales se esfuman hoy mismo. El primer número es tu escudo. Según el artículo 93 de la ley del ISR, las pensiones están exentas de impuestos hasta por un monto de 15 veces el salario mínimo, o bien la UMA. Aquí hay un debate legal enorme, pero para no hacerte el cuento largo, el SAT tiende a usar la UMA porque vale menos y les conviene. Con la UMA de 2026, el límite para que tu pensión no pague ni un peso de impuestos es de aproximadamente 53,000 pesos mensuales. La realidad es que la pensión mínima garantizada bajo la ley del 73 ronda los 10,600 pesos. La inmensa mayoría de la raza cae muy por debajo de esos 53,000 pesos. Así que por tu pensión estás blindado. Pero aquí viene el segundo número, el foco rojo, 15,000 pesos. Escúchame bien, si en un mes calendario la suma total de tus depósitos en efectivo
supera los 15,000 pesos, el banco está obligado a reportarte al SAT. No porque el cajero te tenga coraje, sino porque el artículo 55 de la ley se lo exige. Y aquí está la trampa donde todos caen. Es acumulativo. No necesitas meter los 15,000 de un solo golpe. Si hoy metes 6,000, la siguiente semana otros 6,000 y luego 4,000 más, ¡pum! Ya son 16,000. El reporte ya voló al SAT. Es como cuando entras al Oxxo, nada más por un agua, y sales con un six de cerveza y una bolsa grande de papitas. Vamos a ponerle cara a esta historia para que veas cómo se arruina una vida en una tarde. Te presento a don José. Don José es un pensionado bajo la ley del 73, recibe 20,000 pesitos al mes. Todo en regla, cero preocupaciones. Un día, don José decide vender su vieja camioneta pickup porque ya no la usa. Se la vende a un vecino y le pagan 180,000 pesos en efectivo. Don José, sintiéndose muy responsable, camina al banco y deposita todo ese fajo en su cuenta de débito, la misma donde le cae la pensión. Para él es lo más normal del mundo, pero en ese preciso instante, sin que él escuche ninguna alarma, el límite de 15,000 pesos se rebasó 12 veces. El banco mandó el reporte automático al SAT. Meses después, a don José le llega una notificación al buzón tributario, un mensaje con lenguaje de oficina que te hiela la sangre. Sírvase a informar el origen de los 180,000 pesos. Don José tiene solo 20 días hábiles para responder. 20 días, raza. Si no responde, las multas por ignorar al SAT van desde 2,000 hasta más de 50,000 pesos. Y rompamos un mito gigante aquí mismo. El IMSS no te va a bajar la pensión si tienes otros ingresos. Tu pensión es intocable. El que te va a morder es el SAT. Si don José no tiene un contrato de compraventa que demuestre que vendió una camioneta, el SAT le va a cobrar impuestos sobre esos 180,000, más recargos, más multas que pueden superar el 55% de la deuda. Por hacer algo legítimo, se cargó una deuda que le va a quitar el sueño el resto de su vejez. Y esto no solo pasa por vender un coche. Piensa en las remesas, en los hijos que mandan dinero de Estados Unidos en efectivo. Para el SAT, eso es dinero sin origen. ¿Cómo nos defendemos de este monstruo? Anota estos hábitos que suenan simples, pero son tu chaleco antibalas. Regla número 1. Prioriza el SPAY sobre el efectivo. Grábate esto, el efectivo es anónimo y para el SAT, lo anónimo es sinónimo de dinero sucio o evasión. Una transferencia electrónica deja una huella digital limpia. Si al comprador de la camioneta de don José le hubieran exigido una transferencia por SPAY, el origen del dinero estaría clarísimo y no habría bronca. Regla número 2. Usa el concepto de la transferencia como tu abogado personal. Cuando haces una transferencia, la app te pregunta el concepto. No lo dejes en blanco y no pongas tonterías. Si tu hijo te manda dinero, no le pongas ayuda o para las medicinas, ponle donativo. La ley dice que los donativos entre padres e hijos están exentos de impuestos sin límite de cantidad. Esa simple palabra es tu escudo legal. Si te pasas dinero de tu cuenta de nómina a tu cuenta de ahorros, ponle traspaso entre cuentas propias. Tomarte 10 segundos para escribir bien el concepto te puede ahorrar meses de pleitos con Hacienda. Regla número 3. Conoce tus obligaciones de información. Ojo aquí, hay ingresos que no pagan impuestos, pero que de todos modos tienes que avisarle al gobierno que los recibiste. Si en un año recibes préstamos, donativos o premios que sumados superen los 600,000 pesos, la ley te obliga a declararlos. Repito, no vas a pagar impuestos por ellos, pero tienes que avisar. Si no avisas, pierden su exención y te los van a cobrar. Regla número 4. Revisa tu bendito buzón tributario. Cuando el SAT te manda una notificación, tienes 3 días para abrirla. Si al cuarto día no la has abierto,
La ley asume que ya te enteraste. Los plazos empiezan a correr. Ignorar al SAT tapándote los ojos no frena el proceso, compa. Solo te quita tiempo valioso para armar tu defensa. Y si un día te llega un requerimiento, no entres en pánico. Junta tus pruebas, tus estados de cuenta, tus recibos y sobre todo, recuerda que no estás solo contra Goliat. Existe la PRODECON, Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Es una dependencia gratuita que te asesora y te defiende. En Ciudad de México puedes comunicarte al 55 12 05 9000 y para el resto del país en el 800 611 0190. Son abogados pagados con tus impuestos que están ahí para defenderte del mismo sistema. ¡Úsalos! Si de todo este video te llevas una sola cosa a la almohada esta noche, que sean estas 3 verdades absolutas. Primera, tu pensión como tal está segura. Es un derecho que te ganaste a pulso. Lo que debes vigilar con lupa son los otros depósitos. El dinero que entra sin comprobante, sin concepto, sin respaldo. Ese es el veneno. Segunda, para comprar las tortillas o pagar el camión, usa el efectivo sin problema, pero para montos grandes, para vender carros, terrenos o recibir préstamos, usa el SPAY siempre. Tercera, frente al SAT, un papel vale más que el dinero mismo. Un contrato hecho a mano y firmado vale oro. Tu patrimonio es el fruto de toda una vida rompiéndote el lomo. Protegerlo a estas alturas del partido no es cuestión de suerte, es cuestión de orden. En este juego, la información es la armadura que separa a los que viven una jubilación tranquila de los que terminan pagando multas por ignorancia. Soy Beto Barato. A cuidar bien esa lana, raza. Nos vemos en el próximo video.